Ya, entonces, ahora sí, espero, de la tercera intento, espero que eh, no tengamos ahora el mismo problema. Eh, ¿Se escucha bien? Ah, ya. Ya, no, no me asusten, por favor. Entonces, una partícula que se mueve en un plano siente una fuerza que es descrita en coordenadas polares, como se muestra en esa formulita chiquitita, que dice que la fuerza es una función de ρ en rotongo. Entonces nos piden determinar si es o no es conservativa. Eh, entonces, la pregunta es, ¿cómo realizamos esto? ¿Alguien había dicho algo que decía calcular el rotor? Entonces, esa es la manera de hacerlo. Entonces, por eso es muy mecánico, porque uno se pregunta, ¿es una fuerza conservativa? Y la respuesta es calcular el rotor y veo si es cero. Si es cero es conservativa, si es distinto de cero, no es conservativa. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengan súper asimilado. Siempre es parte de un control cuando hay trabajo y energía. Entonces, lo que... ¿Podrías anotar eso en algún lado? ¿Cómo? No sé, por ejemplo, cuando yo voy a juntar la pauta, sí la voy a tener guardada y que ahí salga sobre que el rotor y todo eso. Ya, está bien. Entonces ya, vamos a anotar aquí la P1. Entonces vamos a escribir acá que una fuerza es conservativa si su rotor es nulo. ¿Ya? ¿Eso está bien? ¿Se entiende si les pongo esto en la pauta? Sí. Ya, bacán. Entonces, rotor nulo significa que este triángulo invertido, producto cruz, la fuerza valga cero. Ya, entonces, y este operador está en distintas coordenadas, o sea, en todas las que ustedes se imaginen, cualquier coordenada curvilínea, y en cartesianos, por supuesto, está escrito este rotor. Hay gente que lo calcula para cualquier tipo de... En general, nosotros no usamos tantas coordenadas, usamos cartesiana, cilíndrica y esférica. Entonces, este formulario tiene el rotor en todas esas coordenadas. En particular, nosotros ahora estamos trabajando en un plano, que sería polares, pero eso es lo mismo que cilíndrica. Ah, ya. Este formulario está en mi computador, que es un formulario que hice para Electo, entonces tendría que modificarlo un poco, no sé si les tinca que lo suba. Entonces podría subirlo. Ya, lo voy a subir más rato entonces. Si me hacen recuerdo sería bacán, porque se me suele olvidar. Entonces ya, pero ahora concentrémonos en calcular el rotor de nuestra fuerza. Entonces vamos a llevar el rotor para no tener que estar volviendo a cada rato. Em, ya, entonces, rotor. Ya, ok. Entonces, ahí tenemos el rotor. Entonces tenemos el rotor, nos pide calcular un montón de cosas, pero en general van a ser sencillas. Ya vamos a ver qué es sencillo. Entonces nos pide calcular este término de aquí, este de acá, etcétera. Entonces vamos a ir caminando, calculando, perdón, término a término. Entonces el primero es dfz a d phi. Ya, entonces aquí les voy a pedir que participen. Entonces, ¿cuánto valdría esto? Recuerden que nuestra fuerza, mientras piensan esta pregunta, lo voy a borrar por mientras. Voy a escribir esto un poco más abajo. Y aquí voy a anotar la fuerza. ¿Cómo es nuestra fuerza? Entonces, nuestra fuerza es de este tipo, F de ρ en rotongo. Ya, entonces, cuánto vale, cuánto vale de Fz a de phi? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cero? Cero, ya. Esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿por qué cero? Entonces, aquí siempre vamos a tener que poner un por qué. ¿Por qué cero? Porque no depende de phi, sino solo de como rotongo, o sea, de ro. Eh, Ya, hay otros términos que son cero por eso. Sin embargo, este es cero por otra razón, y la razón es que, porque, entonces voy a poner aquí, porque no hay componente en z. ¿Ya? O sea, porque la componente z de el vector es cero.
Ya, porque nosotros aquí podríamos tener, esto no es real, aquí estoy haciendo ficción. Entonces podríamos tener G de ρ, por ejemplo, en Z. O, por ejemplo, G de phi en Z. Claro, entonces, o G, ya, dejémoslo así, G de ρ en Z. Entonces, nosotros sí tenemos aquí FZ, esto es todo ficción, un caso hipotético, FZ es distinto de 0, vale, de hecho, FZ vale G de ρ, y aquí sí se da el caso de que esto sería 0 porque no depende de phi, ¿ya? Pero en este caso es por una razón más fuerte aún, y es que FZ es 0, ¿ya? Entonces, ¿se entiende eso? Si no se entiende, me Sí, pueden preguntar. Entonces, ahora vamos a calcular el segundo término, que es df phi a dz. Entonces, df phi a dz. Ya, entonces, este término, ¿cuánto valdría este término? Pero 0. ¿Y por qué? ¿Por qué valdría porque no hay 0? componentes sí. Por la misma razón que antes, ¿cierto? No hay fz, o sea, f phi. Vale 0. O sea, no hay ninguna aquí componente, digamos, en el eje phi. O sea, tenemos 0 en f phi. En fitongo. O sea, no, así. F en fitongo. 0 en fitongo. Entonces, la componente este sería f phi y es 0. Entonces, como es 0, su derivada también es 0. Bien, entonces tenemos la primera parte y entonces tenemos 0 en esta componente. Entonces vamos a ir calculando los otros, todos estos de acá, y vamos a ir viendo si es conservativa o no es conservativa. Importante argumentar por qué un término es o no es 0. Ya, entonces ahora df rho a dz. ¿Esto cuánto vale? ¿Alguna Cero, idea? Ya, 0. ¿Y por qué? porque no depende de Z. Ya, aquí hay otro por qué. ¿Se notan que es distinto? Aquí es porque f rho es una función solo de rho. ¿Ya? Es distinto. No vale 0, sino que es una función que solo depende de rho. Entonces su derivada parcial con respecto a z es 0. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. Es distinta el argumento. Entonces, ahora vamos a calcular la otra componente de fz a de rho. Entonces, esto es 0 porque no hay tal componente fz. Y nos quedan 2. Entonces, las últimas son, ya esas son complicadas en general de calcular cuando no son nulas. Entonces, aquí tenemos d rho f phi creo que era, con respecto a dz puede ser. A ver, a rho. A de rho. Ya, entonces, ¿esto cuánto vale? 0. Porque si alguien se pierde, me puede decir. Aquí vamos a ir un poquito más rápido, porque f phi vale 0. No hay tal componente f sub phi. ¿Ya? Y aquí vamos a tener de f rho a d, esto debería ser phi. Entonces, esto también vale 0, pero aquí es por otra razón. Entonces, la razón, ¿cuál es la razón? La razón es que f rho, ¿cierto? Es una función que solo depende de rho. ¿Ya? Entonces, hasta aquí esto quedó claro. Yo creo que esto es crucial que quede claro. Estaría muy contento que les quede claro. Entonces, si no les queda claro, este es el momento de preguntar, antes que pasemos a la pregunta 2, porque con esto ya estamos terminando. Entonces, nosotros de aquí vamos a decir que el rotor de F es 0. Entonces, F es conservativa. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Se entendió? Bueno, como siempre, si tienen alguna duda, me preguntan. Entonces, vamos a pasar a la parte que nos dicen que en caso de que sea conservativa, en este caso sí lo es, entonces nos piden calcular un potencial. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cómo calcular un potencial. Entonces hay una definición para calcular un potencial. Uno calcula un potencial
que en general es función de, en este caso va a ser función de ρ, porque solo tenemos ρ en la fuerza, entonces este se va a definir como menos la integral desde un punto de referencia, que va a ser ρ0, hasta un punto arbitrario ρ, ya de f, aquí vamos a escribir la fuerza, va a ser f punto dr, ¿ya? Entonces esta es la definición, entonces nosotros tenemos que reemplazar por nuestra fuerza y por un diferencial de línea, esto se llama diferencial de línea adecuado. Entonces, nosotros vamos a ir reemplazando esto con cuidado, entonces vamos a correr esto un poquito. El dr lo vamos a reemplazar después y la fuerza la vamos a reemplazar inmediatamente. Aquí es f de ρ en rotongo. ¿Ya? Esa es la fuerza en este caso. Y el dr va a tener que ser un diferencial de línea, ¿cierto? Dijimos que esto se llamaba diferencial de línea, en coordenadas cilíndricas en este caso. ¿Ya? Porque estamos en polares, pero la extensión a 3D sería cilíndricas. Entonces vamos de nuevo al formulario y aquí están todos estos diferenciales, no es necesario que uno se los aprenda, entonces estamos en coordenadas cilíndricas. Entonces aquí tenemos los diferenciales. En este caso queremos este diferencial de línea de acá. ¿Ya? Entonces ese diferencial de línea lo vamos a escribir tal cual como aparece ahí, que era de ρ en rotongo más ρ, creo que aquí era ρ de phi en fitongo más de z en z-tongo. Ese es un diferencial de línea en general para las coordenadas cilíndricas. Les recuerdo, está aquí en el formulario. Siempre esta fórmula es dada, no es necesario que se la aprendan, aunque está muy relacionada con la velocidad, se pueden dar cuenta. Muy bien, Perdón, entonces... ¿qué es lo que estamos viendo exactamente y por qué se calcula si estoy muy perdida? Ya, estamos calculando el potencial porque nos dicen que ya demostramos que la fuerza es conservativa. Entonces, inmediatamente después nos dicen que en caso de ser conservativa, calculemos un potencial. Entonces lo que hicimos fue calcular el potencial por definición, anotamos la definición, ya la eliminamos y la reemplazamos por nuestra fuerza y nuestro diferencial de línea que se adecua a nuestro problema. Entonces esto sería, por definición, esto es F punto dr. Así se define el potencial. Entonces nuestra fuerza está aquí y nuestro diferencial de línea está acá. Entonces nosotros tenemos que hacer el producto punto entre este vector y este vector de aquí. Entonces, vamos a calcular ese producto punto. Entonces vamos a tener f de ρ. Y aquí noten que aquí solo tenemos ρ gorro. Entonces aquí todas estas cosas de aquí se van a morir. O sea, porque producto punto con esto van a dar 0. Entonces me va a quedar solamente d ρ. Entonces ahí terminamos con la expresión para nuestro potencial. Como nosotros no sabemos la expresión de f, entonces no podemos seguir calculando esto. Y aquí ya es donde terminaríamos. Entonces, al tiro voy a tu duda. Entonces voy a anotar esto como el resultado final de nuestra expresión para el potencial. Ahora sí, dale. El D que sale ahí, que el de ρ punto, ese D es del diferencial, ¿cierto? De ρ punto. O sea, ¿este de acá? Sí, o sea, todas esas D que salieron, ¿son diferenciales? Estos son diferenciales de líneas. Y están aquí en el formulario. Comenté que están aquí en la parte de diferenciales. Hay diferenciales de línea, de superficie y de volumen. En este caso estamos usando un diferencial de línea, que sería el de coordenadas cilíndricas. Ya, bueno. Ese formulario, por favor, pues súbelo porque está bueno. Ya, se los voy a subir. Perdón, Entonces, pero ¿por qué llegamos a eso? No sé sumar. O no sé hacer nada. Me voy a echar todo. Entonces, voy al tiro. Entonces, este es nuestro resultado final. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Entonces, la definición se entiende bien, me imagino, que es f producto punto, f producto punto dr. ¿Esto se entiende bien? Esa es la definición. ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, nosotros vamos, se entiende que esto de aquí, de arriba, representa la fuerza de nuestro problema, porque es parte del enunciado, o sea, está aquí en el enunciado, nos dicen que la fuerza es de esa forma, como una función de ρ en rotongo. Entonces, la fuerza es la función de ρ en rotongo, y nos piden un diferencial de línea. Entonces nosotros
como estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, lo que vamos a hacer es ir al formulario en general, o pedir la fórmula en un control presencial, en este caso ir al formulario en clases online, y preguntarnos dónde está nuestro diferencial de línea. Entonces, aquí vamos, no sé si está viendo el formulario, creo que sí. Entonces, esto que estoy subrayando es el diferencial de línea en coordenadas cilíndricas. Entonces, lo que yo hice fue simplemente copiar esto y pegarlo acá, ¿ya? Donde dice dr vector. Simplemente copié el diferencial que aparece en el formulario. Entonces, el diferencial, el dr, sería toda esta cosa acá. ¿Ya? Y después hicimos el producto punto simplemente de este vector, que solo tiene una componente en rotongo, producto punto con este. Entonces, nosotros tendríamos, bueno, la fuerza por el primero, la fuerza por el segundo, la fuerza por el tercero. Entonces, la fuerza por el primero me queda ro punto, o sea, rotongo punto rotongo, y eso da 1. Y cuando tengamos cosas de este estilo, estos son 0 porque son distintos y son ortogonales. Entonces, por ejemplo, rotongo.ztongo, esto da 0. Ya por eso todo esto de aquí se muere, finalmente, por el producto punto. ¿Ya? ¿Eso se entendió? ¿Queda más claro ahora? Es que se preguntaban, o sea, otros se preguntaban por qué diferencial de línea y no de superficie o volumen. Ya, es porque la definición es así. La definición del potencial es la integral de línea de la fuerza de un punto de referencia hasta un punto arbitrario, con un signo menos. O sea, todas esas son definiciones. Ah, vale, gracias. Ya, o sea, esto es como en general. De hecho, eso, yo como sabiendo la clase del profe, creo que vieron eso. Creo que sí. Ya, entonces, hasta ahora, bien con esto. Se cachó que la fuerza es conservativa y, bueno, eso es calculando el rotor. Y ahora el potencial. Esto es la forma más, digamos, general que la podemos dejar. Ya no podemos calcular más esta integral porque no sabemos cómo es f. Porque f bien podría ser logaritmo natural de ρ, o también podría ser ρ a la 16. Entonces, como no sabemos qué forma tiene, lo dejamos simplemente como la integral expresa. Disculpa, Entonces, ujú, si tuviera, por ejemplo, más componentes en phi y en z, claro. sería ese mismo eh, D, ¿cierto? Claro, El siempre que, del... o sea, nosotros vamos a usar siempre un diferencial, o sea, todos los diferenciales de línea son equivalentes, solo que vamos a usar el que nos simplifique los cálculos, porque yo aquí también podría haber puesto dx, por ejemplo, en x tongo, más dy en y tongo, etcétera, pero hacer el producto punto entre ρ y x ya es complicado. Entonces, eso por una parte, elegir el diferencial se hace de manera adecuada. No hay uno que sea más correcto que otro, todos son correctos, pero uno me va a simplificar mucho las cosas. Y lo otro es, si hay más componentes aquí, por supuesto que van a aparecer. Por ejemplo, supongamos que aquí hubiera un más, igual que antes, g de ρ, por ejemplo, en z tongo. Entonces, esto de aquí ya no me daría lo que está acá abajo, sino que sería algo así como f de ρ más g de ρ de phi. ¿Ya? De hecho, vamos a ver un caso donde pasa esto en coordenadas cartesianas más adelante. Creo que en el último problema. ¿Ya? O sea, No esto, sería de Z. claro, sería de Z, toda la razón, toda la razón. De Z, sí, súper. ¿Ya Qué yo? bueno que estén atentos. Ujú. Es que me perdí porque era lineal y no de Por volumen o definición, superficie. por definición. Ah, ya. Definición de Gracias. potencial. Ya. ¿Alguna duda antes de pasar a la siguiente? Perdón, caché que preguntaron por qué hay una integral. Y quiero saber por qué hay una Por definición también. Igual, o sea, el potencial se define como menos la integral de un punto de referencia. Esto ya sería como general, punto de referencia hasta un punto arbitrario de la fuerza, producto punto, un diferencial de línea. Esa es la definición. O sea, por definición hay una integral, por definición hay un diferencial de línea, y por definición está la fuerza, y por definición hay un menos. Todas esas cosas son por la misma definición del potencial. Ya, gracias. ¿Sí? Ya. Entonces, si tienen más dudas, este es el momento para esta pregunta.
No sé si tienen alguna otra duda. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, el rotor? O más dudas sobre el potencial, lo que sea, antes de que pasemos a la siguiente. ¿No? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Esto hasta qué hora es? Hasta las 6, ¿no? Si hasta las 6 podríamos hacer un descanso en un ratito más, cuando terminemos la P2. Ya, entonces, en la P2 nos dicen que una partícula de masa m se mueve en un plano horizontal a lo largo de una parábola igual a x cuadrado. En T0 está en el punto 1,1, moviéndose en dirección hacia el origen con rapidez v sub 0. Además de la fuerza normal que restringe el movimiento de la partícula a la parábola, sobre la partícula actúan dos fuerzas externas, ¿ya? Que son estas F sub A, que está acá, y F sub B, que está aquí. Una está expresada en lo que podríamos llamar a priori esféricas, ¿cierto? Pero como en movimiento plano va a ser cilíndricas. Y F de B está en cartesianas. Ya, entonces lo primero que nos piden es hacer un DCL de la partícula y determinar cuáles de las fuerzas que allí aparecen son conservativas. Ya, entonces eso vamos a hacer primero. Entonces, para tener un poquito más de intuición, no sé si resulta esto, pero quiero como abrir GeoGebra para hacer el gráfico de la parábola y hacer el DCL más o menos bien. A ver si resulta. Por mientras, si tienen alguna duda de la pregunta o alguna idea de cómo, por ejemplo, demostrar si una fuerza es conservativa o no, la pueden comentar. Ya, entonces, vamos a hacer este gráfico porque esta sería la trayectoria de la partícula. Entonces, lo vamos a hacer aquí entre 0 y 1. Claro, alguien dice en el chat el rotor, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, calcular el rotor, súper bien. Entonces, es bueno que eso quede más o menos claro, que siempre que queramos demostrar que una fuerza es o no conservativa, usamos el rotor. O sea, es la forma más fácil. Hay otras formas también de demostrarlo. Ahí creo que yo conozco al menos dos otras formas. Una es demostrando que la integral de la fuerza no depende del camino, y otra es simplemente encontrando un potencial. Ya, entonces yo no quería guardar esto en realidad. Quería simplemente copiarlo. Ah, excelente. Ya, entonces, a ver si puedo. Entonces tenemos esto de aquí. Esa sería la trayectoria de la partícula. Inicialmente estaría algo así como aquí, en la partícula de masa m, y se mueve a este sería el punto final. Ya aquí queremos llegar al origen. Ya, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es, lo primero que nos piden, hacer un diagrama de cuerpo libre de la partícula y determine cuáles fuerzas que ahí actúan aparecen son conservativas. Ya, entonces nosotros podríamos, por ejemplo, vamos a calcular la partícula en otro instante. Ya en un instante, entonces aquí estaríamos en T0, y aquí estaríamos en T mayor que 0, y aquí estaríamos, por ejemplo, en TF, T final. Entonces, nosotros vamos a querer hacer un diagrama de cuerpo libre en cualquier instante, entonces lo vamos a hacer aquí. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el vector posición, que sería esto de acá. Esto sería algo así como R. ¿Ya? Y de aquí podemos nosotros calcular las fuerzas. Entonces, la primera fuerza, A, noten que es negativa en el eje R de Tongo. ¿Ya? Entonces, en este caso, sería, no sé con qué color hacerlo, con alguna recomendación de color. Ya, este de acá. Entonces, esto iría algo así. ¿Ya? Y además, vamos a tener otra fuerza más. Esta sería FA. Vamos a tener otra fuerza más que la vamos a hacer en otro color. ¿Qué color podría ser? Este de aquí. Y va a ser la fuerza B. Entonces la fuerza B, noten que es positiva en el eje X y negativa en el eje
I. Ya no sabemos cuánto va a valer en cada punto, pero más o menos nos hacemos una idea de que como I cuadrado es positivo, X cuadrado es positivo, va a tener una componente negativa en el eje Y y una componente positiva en el eje X. Ya, entonces eso sería algo así como en general. Esto no es como tan preciso porque depende de qué coordenadas estemos parados, pero va a ser algo muy similar a lo que voy a dibujar a continuación, que sería positivo en el eje X, negativo en el eje Y. Algo así podría ser, por ejemplo. Esto ya cumpliría con los requerimientos. Entonces esto sería FB. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? El DCL, esto sería concluir el DCL. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Yo tengo una duda con el Dale. vector R, Ajá. con el vector R. Claro. ¿Cómo lo definiste? Esa parte El no- vector R siempre se define como el vector que une la posición de la partícula con el origen. Ah, ya. Entonces, R, por Claro. ejemplo, al inicio sería, esto va a quedar horrible, pero es como para ilustrar solamente, sería hasta acá, ¿cachai? Ese sería R al inicio, R de 0, ¿cachai? Y después iría cambiando a lo largo de la curva y del tiempo. Ah, ya, vale. Vale, gracias. Una Entonces, pregunta, ¿hay ujú. que poner la normal en el diagrama? Ah, sí, ya. Ya eso es como, claro, se podría, lo vamos a hacer, de hecho, pero ¿por qué no es relevante la normal en este problema? Y la respuesta es porque la normal, como estamos trabajando con trabajo, no ejerce trabajo. Entonces esta sería, por ejemplo, la normal. Ya no sé cómo tiene que ser o sea, perpendicular a la tangente. Eso sería algo así, creo. Entonces sería la normal, ¿ya? Pero en este caso no va a ser relevante por lo que acabo de comentar. ¿Ya? Entonces, la normal nunca ejerce trabajo, por lo tanto no va a ser relevante cuando ocupemos trabajo y energía. ¿Ya? ¿Alguna otra duda con esta parte? Yo no entendí muy bien eso de la fuerza, la verdad. ¿Cómo la escribimos? ¿Por qué están Sí, ahí? ¿O claro. qué Ajá. parte? Ya, o Eso sea, de, porque, ¿por qué? O sea, ¿a dónde apuntan? ¿Por qué apuntan hacia eso? En esos sentidos. porque la fuerza acá la definen como una componente que está de aquí. Esto va a ser un valor que va a ir cambiando a lo largo de R, ¿cierto? Pero que va a apuntar siempre en R tongo, ¿ya? Entonces, si nosotros escribimos el vector R, y esto va a apuntar, además, tiene un signo menos. Entonces va a apuntar opuesto al vector R tongo. Y el vector R tongo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el vector R tongo es el vector R normalizado, o sea, esto. Ya, o sea, tiene la misma dirección y sentido. Entonces, si nosotros calculamos el R, nosotros sabemos que si la fuerza A va opuesta en la dirección R tongo, en particular también va a ir opuesta en la dirección R. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, nosotros dibujamos el R aquí, acá, y entonces opuesto al R va la fuerza A. ¿Por qué? Porque va opuesta aquí en la fuerza, o sea, en la dirección R tongo por definición. Y para la fuerza B, nosotros no sabemos cuánto valen estos coeficientes, pero nosotros sabemos que son positivos. ¿Ya? Porque y cuadrado siempre es positivo, y x cuadrado siempre es positivo. Y como acá hay un signo menos, entonces nosotros sabemos que la componente en J va a ser negativa, o sea, va a ir para abajo. Veamos que va para abajo, efectivamente va para abajo. Y en X tongo, o Y tongo en este caso, iría positiva, entonces va a ir para la derecha. Y efectivamente esto va para abajo y la derecha. Y Ya, ahí lo vale. pusimos de manera general, o sea, no sabemos qué tan para abajo respecto a qué tan para la derecha va, pero así sería más o menos general. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra duda antes de pasar a la siguiente parte? No ponemos el peso ni nada porque solamente se mencionan la fuerza FA y FB. Ya, esa es una buena pregunta, porque como no hay mención de que estamos en presencia de gravedad, no la vamos a incluir en este caso. Así que, claro, es tal cual como tú dices. No No se es porque, menciona, por lo tanto, no hay gravedad. Ujú. no es porque dice que está en un plano horizontal. Entonces, la normal Claro, con el sí, piso y- también, claro, sería equivalente. yo tenía una duda, aparte de eso, Ujú. que en términos de la fuerza, con la fuerza B, la Claro, función que hay adentro, o sea, tenéis como una función y cuadrado y x cuadrado, que son como las ujú, componentes de la fuerza en y en j, ¿cierto? sí, Para como ver como dibujar ¿cómo se llama esto?
el El vector vector. de la f da lo mismo que, donde podría ser un i cuadrado y tongo menos un x en vez de x cuadrado j tongo y no cambiarían nada, ¿cierto? O sea, porque la dirección lo ve el i y el j, ¿cierto? Como que da lo Claro, mismo. sí, sí, o sea, claro, no da lo mismo como cuando hagamos el cálculo, sino que el DCL es Claro, más o claro. menos un esquema simplemente. Ya. Ya, entonces, ¿alguna otra duda con el DCL? Ah, el origen podemos haberlo puesto en cualquier parte, ¿cierto? Onda, yo puedo haber dicho Claro, como el origen en T0 y sería como lo mismo, ¿no? ya, ahí sería un poquito más complicado porque nuestra trayectoria ¿Mm? define un origen y además que nos dicen que en el punto T0 está en el punto 1,1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera elegir el origen arriba, probablemente cambiaría esta forma de describir el movimiento. Ya, vale, Entonces, vale. como esta es la forma de describir el movimiento, mejor dejarlo justo en el origen de esta curva, ya que sería justo el vértice de la parábola. Entonces, y aparte nos dicen que al principio está en 1,1. O sea, eso no es relevante para elegir el origen, pero va a ser más o menos consistente después, porque si no tendríamos que hacer un cambio de coordenadas, llevar a este punto 0,0 y el de aquí sería como menos 1, menos 1. Claro. Pero yo podría tomar el R del 0 hasta el t igual 0, ¿no? En vez de tomarlo como en un t mayor a 0. Claro, sí, también. Ya. Como va a ser el de CL, ¿esto? Claro, Sí, también. Claro, y ahí ya. podría, por ejemplo, definir exactamente qué dirección tiene FB y etcétera. Claro, claro. Ya, entonces, ¿alguna otra duda con respecto al DCL? Ya, si no es el caso, entonces vamos a pasar a esta parte que nos dice determinar cuáles fuerzas de la fuerza A y la fuerza B son conservativas. Ya, entonces, ¿alguna idea de cómo hacer esto? Lo mismo que en la P1 del Claro, rotor. lo mismo que en la P1. Entonces, ya, la primera fuerza, nosotros queremos calcular entonces primero el rotor de FA, que sería esto de acá. Sería el rotor entonces de la fuerza que sería menos AR a la 3 en R tongo. Ya, entonces, ¿esto cuánto vale? ¿Alguien podría anticipar el resultado? O en general no se puede? ¿Alguna idea al respecto? ¿No sería 0 por la parte anterior? Exacto. Y eso era lo que yo quería que se den cuenta. Entonces, esto es 0. Y aquí lo voy a escribir. Entonces, para que quede explícito, 0 por la parte A. ¿Ya? Porque es un movimiento plano, igual que el anterior, y se escribe solo con la distancia al origen. ¿Ya? Igual que el movimiento anterior. Entonces, esto es 0 por la parte A. ¿Ya? Entonces, eso nos va a permitir, por ejemplo, calcular rotores de manera más fácil. Entonces, ya, esto puede que para muchos no sea como tan evidente. Entonces, la idea es que de aquí en adelante sea más evidente que lo fue ahora. Entonces, siempre que tengan una fuerza en polares de este tipo de fuerza, esto es un adelanto, se llaman fuerzas centrales, lo vamos a ver en el curso. Siempre que haya una fuerza de este tipo, o sea, una fuerza central, siempre va a ser conservativa. ¿Ya? Entonces, cuando les piden calcular si una fuerza es conservativa y es una fuerza central, 0 inmediatamente. ¿Ya? ¿Cómo es eso de la fuerza central? Que es de este tipo. Esta es la definición de una fuerza central, solo que como no la han visto todavía, yo lo dejé de este tipo. O sea, expliqué que era un movimiento plano y que se describía de esta forma. Pero la fuerza central es que es así, que tiene solo una dependencia en la distancia al origen y va siempre en el vector rotango. Ya, Entonces, gracias. entonces, esto es del mismo estilo, o sea, es una fuerza que solo depende de R, ¿cierto? Porque es constante, y va en R tongo, que es el vector que separa eh, la posición del origen normalizado. Entonces, la misma estructura que la parte A, por lo tanto es 0. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular la parte, o sea, el rotor de la fuerza B.
Entonces, ¿cuánto vale el rotor de la fuerza B? Y aquí no nos queda más que ir al formulario. Entonces, vamos a ir al formulario. Y ahora estamos en cartesiano. ¿Ya? Pero siempre es importante tratar de saltarnos la mayor cantidad de matraca. Entonces, el rotor tiene 3 términos, pero solamente va a ser relevante uno. ¿Cuál de esos 3 términos es el relevante? ¿Y por qué? Entonces, el término relevante va a ser solamente el de K. ¿Por qué va a ser el de K? Porque nuestros componentes en Z, porque vamos a ver que esto solo no depende de Z, digamos. Por ejemplo, la componente en I no depende de Z, por lo tanto es 0. No hay componente Z, por lo tanto esto es 0. La componente en X no depende de Z, por lo tanto es 0. No hay componente en Z, por lo tanto esto también es 0. Y solo nos va a sobrevivir esto de aquí. ¿Ya? ¿Eso se cachó? Sí. Ya, entonces vamos a copiar esto y lo vamos a escribir. O sea, este rotor solamente va a ser esto de aquí. Ya lo voy a dejar ahí como para acordarme nomás y de ahí lo borro. Entonces, ya vamos a copiar esto. FI a dx menos de fx a dy. Ya, y esto en k-tongo. O z-tongo, que es lo mismo. Ya, entonces, ¿cuánto vale el término FI, o sea, dFI a dx? Aquí me falta un D. ¿Cuánto vale este término de acá? Voy a escribir al tiro el dFI mientras ustedes lo calculan. ¿Cuánto vale ese término? Menos 2x. Menos 2x ya. Entonces, sí, pero lo vamos a hacer un poquito más por si no se entiende. Entonces, vamos a traer aquí, vamos a separar cuánto valen los FI, o sea, el FI, y cuánto vale FX. Ya, entonces, FI, vamos a ir viendo, vale exactamente B por menos X cuadrado. Entonces, esto va a ser menos B X cuadrado. Y fx va a ser B por Y cuadrado, ¿ya? Porque es la componente en X de la fuerza. O sea, la componente en X de la fuerza es B por Y cuadrado y la componente en Y es B por menos X cuadrado, ¿ya? Que es justo lo que anoté acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, de aquí ya se puede ver más o menos claro que el rotor entonces de la fuerza B va a ser algo así como la derivada en FI con respecto a X, que sería derivar esto con respecto a X, o sea, sería menos 2B en X, y aquí sería derivar esto con respecto a Y, que sería derivar esto con respecto a Y, o sea, menos 2BI. ¿Ya? Y eso en Z-tongo o K-tongo, ya como estamos en K-tongo, dejémoslo en K-tongo. Ya, entonces, esto, como pueden ver, en general es distinto de 0. O sea, solo para algunos casos donde X e Y valen 0 es 0, pero en general es distinto de 0, por lo tanto, esta no es conservativa. Entonces, aquí podríamos anotar que no es conservativa. No es conservativa. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Cómo vimos que no es conservativa? ¿Y qué es no conservativa? FB. A mí me no es quedó una conservativa. duda, Ujú. porque al final no caché por qué al aplicar el rotor no vemos que no depende ni de I tongo ni de J tongo, porque al final lo hiciste solo con K tongo. Ah, ya. O sea, ¿por qué eliminé las componentes estas de acá? Todas. O sea, como estas dos. Sí, Ya, sí. porque, a ver, voy a cachar si puedo como anotar acá arriba, bacán. Ya, entonces, pero no puedo borrar fácil, entonces eso no está tan bacán. Ya, entonces lo que vamos a hacer es calcular FZ. O sea, ¿cuánto vale FZ en nuestro problema? No sé si recuerdas cuánto valía FZ. En nuestro Cero, problema ¿no? es 0, ¿cierto? Ya, entonces FZ
vale exactamente 0. Por lo tanto, este término ya va a ser 0 y este término de aquí también es 0, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Ya, entonces ahora veamos FI. FI nosotros, FI valía, lo habíamos notado acá, ya, pero era menos bx cuadrado. Menos bx cuadrado. Y fx valía lo mismo, pero con la otra coordenada, fi, o sea, bi cuadrado. Ya, entonces, ¿cuánto valdría dfi a dz? Vale Cero. 0, porque aquí no hay z, ¿cierto? No depende de Z. No depende de z. Y lo mismo para, entonces, eso sería que esto vale 0. Y aquí para este loco de acá, lo mismo. Entonces, de fx a de z también vale 0 porque fx, que está aquí, no depende de z. ¿Ya? O sea, esto también vale 0. Y lo único que nos queda finalmente es solo esto de acá, que vimos ya también acá que en la pauta está, que no es 0. Uy, se solapó. Ya, increíble. Entonces, ¿se entiende? Sí, gracias. Ya, entonces, Edgardo, ujú, una consulta. ¿vale? ¿Qué nos da, por qué nos da el valor como asociado a Catongo? ¿Cómo? Porque ¿de dónde aparece Catongo? ¿Cómo aparece? ¿Cómo ni siquiera está en el problema? ¿Cómo llegamos que el rotor nos da en Catongo? Porque, bueno, o sea, la pregunta como que yo creo que está bien, pero es como un poco malísima, es que por la definición, o sea, nosotros simplemente reemplazamos aquí y calculamos que nos da en Catongo. Ahora, yo creo que tu pregunta igual va más como por la parte intuitiva, me imagino, de por qué eso tiene sentido. Y la respuesta a eso es que, bueno, el rotor es algo que uno en general no tiene como tan a la mano, pero en general va a determinar, y esto lo van a ver más adelante cuando estén en cálculo avanzado, y es que el rotor es una medida de cuánto gira algo. Oh, esto está malísimo. Ya. Pero es una medida de cuánto gira algo. O sea, porque ya, esto es como un pequeño adelanto súper simple, pero para que vean que esto tiene sentido y hay cosas que son reales detrás. Es que estas son derivadas simplemente, ¿cierto? Todas estas son derivadas, solo que derivadas como más poderosas que las que han visto antes y representan cosas. Por ejemplo, esta cosa de aquí, el gradiente, representa la dirección de propagación de un campo escalar. O sea, por ejemplo, si yo tengo líneas de campo así, esto representaría qué tanto yo me alejo, por ejemplo, de un origen. La divergencia es cuánto campo sale de un punto. Por ejemplo, es sumar todas las flechas que salen menos todas las que entran. Eso sería la divergencia. Y el rotor sería cómo gira un campo vectorial. Por ejemplo, si esto va rotando, yo tengo un giro, porque las flechitas van girando. ¿Ya? Por ejemplo, un vector que es así constante, o sea, un campo que es constante en todo el espacio, esto tendría rotor cero porque no gira. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tendríamos un campo que es así, por ejemplo, una flecha grande, después va teniendo flechas más chiquititas, esto ya tiene rotor distinto de cero, porque si nosotros ponemos una partícula, por ejemplo, que tiene un volumen así, como la fuerza de arriba va a ser más chica que la de abajo, entonces este objeto va a tender a girar. Por lo tanto, tiene un rotor distinto de cero. Entonces ahí uno se va haciendo como una intuición de qué es lo que significa cada derivada. Ahora, ¿por qué va en Z? Que esa era como la pregunta inicial. Es porque el giro nosotros siempre lo medimos con un pseudo vector que es la velocidad angular. Y como ustedes saben, por ejemplo, si yo tengo un movimiento plano en un plano cualquiera, la velocidad angular va a estar siempre en z tongo. ¿Ya? Igual que el torque, por ejemplo, que son pseudo vectores que salen del plano en donde están ocurriendo las cosas físicas. Esa sería como la respuesta más o menos, espero que te deje un poquito más tranquilo. Gracias. Ya, entonces, ya alguien preguntó si Electro era más difícil que mecánica. En mi opinión, no. Ya, entonces, hagamos la parte, ya, entonces ya determinamos qué fuerzas son conservativas. Entonces, FA es conservativa,
Dijimos, esta es conservativa. Es conservativa. Por la parte A, ¿cierto? Eso ya lo calculamos, y FB no es conservativa. Entonces, lo que vendría ahora es calcular la rapidez con la que la partícula llega al origen. Ya, entonces yo creo que igual ya están un poco cansados de tanta matraca, entonces podríamos hacer un descanso ahora de unos 10 minutos, no sé qué les parece, o 5, no sé qué les parece mejor. Ya, yo creo que son las 5:10 y tenemos hasta las 6. Ya, el problema 3 no creo que lo alcancemos a hacer, pero me la juego porque hagamos el 2. Entonces, ya demos 5 minutos. 5 minutos de descanso y hacemos lo que nos queda la parte del problema 2 y lo que alcancemos de la parte 3, que yo creo que podríamos alcanzar a hacer el punto 1. Entonces voy a cortar aquí la grabación para subir esto separado del otro.